Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. No, bueno, cada vez tenemos invitados de lujo, de verdad, en todas las sesiones. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestra sesión número 5. Ya solo es esta y la de la próxima semana. Se nos fue súper rápido este maravilloso curso. Y bueno, hoy tengo el honor de presentar a nuestros facilitadores. Bueno, nuestro facilitador va a ser el doctor Miguel Bayona. Él es pediatra de la Universidad Surcolombiana de Neiva, Colombia. Él tiene un máster en cuidados paliativos pediátricos, es docente invitado en posgrados de pediatría de la la Universidad Surcolombiana, miembro de la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia, ASOSUPAC. Perdón si no los pronuncio bien, tú me dices, Miguel, porque qué barbaridad. Miembro de ACHO y CIOP, y tiene la Master Global Child Health, que es la maestría de St. Jude en Clinical Research, de Clinical Research Hospital de Estados Unidos. Y bueno, nos va a hacer el gran honor de dirigir la sesión del día de hoy junto con nuestra ponente didáctica, que ya nos la va a presentar, pero ya la estamos viendo por ahí, y nuestra presentadora de caso. Entonces, adelante, la sesión es toda tuya, Miguel. Gracias por estar aquí. Muchas, pero muchas gracias, Gaby. Un gusto y un placer saludarte de nuevo. Muchas gracias a ICPCN por esta invitación. Feliz de estar colaborando con este proyecto ECO que hace ya varios años estábamos deseando tenerlo acá en Latinoamérica y por tu gestión este año estamos pudiendo hacerlo. Pues feliz de compartir con gente de toda Latinoamérica, con amigos y conocidos y futuros amigos. Y hoy, pues, como decía Gaby, un tema muy, pero muy importante, ya nuestro penúltimo tema de este curso y un tema importantísimo, ¿cierto? El final de vida, ¿sí? Muchas veces cuando hablamos de cuidados paliativos solo pensamos que hablamos de final de vida y ya a través de este curso nos hemos dado cuenta que no, que hay muchos aspectos fundamentales e importantes, pero definitivamente sí tenemos que hablar de final de vida y es muy importante que como trabajadores de la salud, pues tengamos este enfoque y sepamos cómo afrontar y acompañar a estos pacientes y a sus familias en el final de vida. Hoy vamos a tener una sesión muy bonita con muy buenos y queridos instructores y recordarles, pues ojalá poder mantener todo el tiempo sus micrófonos apagados, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, la van escribiendo en el chat y ahora vamos con esta primera parte de la sesión, que es una charla de 30 minutos con mi gran amiga Jimena García. Entonces voy a presentarles a Jime. Jime es pediatra formada en Colombia con maestría en cuidados paliativos pediátricos y certificación en educación y prácticas en cuidados paliativos PICET de la Universidad de Harvard. Fundó uno de los primeros programas de cuidados paliativos acá en Colombia, en Fundación Valle de Lili, está radicada en los Estados Unidos y actualmente es instructora de varios programas educativos internacionales y es la manager del programa Global de Cuidados Paliativos del Hospital San Jude. Entonces, en estos 30 minutos vamos a estar con Jime, que nos va a hablar sobre generalidades del final de vida, para que entonces vayan escribiendo sus preguntas. Luego de estos 30 minutos tendremos 10 minutos para resolver esas inquietudes que se vayan presentando y los dejo con Jimé por ahora. Muchas gracias, Migue, por la introducción, a Gaby por la organización y por invitarme a ser parte de este programa. Me encanta ver caras conocidas y amigos como Mercedes, Ruth, Miguel, Natalia, y también me encanta ver que nombres que no conozco. Así que, bueno, bienvenidos. Voy a compartir pantalla. Em, ¿Me ven la pantalla bien? Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar de un tema que es bastante amplio. En cuidados paliativos, definitivamente no es lo único que hacemos, pero es un aspecto muy importante de los cuidados paliativos. Y hay mucho por decir, pero quise tratar de escoger los temas o los aspectos principales de cómo se debe acompañar apropiadamente un paciente y su familia al final de la vida.
Entonces vamos a revisar algunas estadísticas alrededor del final de la vida de los niños, identificar los problemas importantes que requieren comunicación, como algo sobre el pronóstico, comunicación y aquellos componentes que son esenciales de un buen cuidado al final de la vida, o sea, como estrategias prácticas que podemos implementar una vez salgamos de esta charla para mejorar la atención de nuestros pacientes. Entonces, la mortalidad infantil en el mundo ha disminuido, afortunadamente, pero definitivamente es devastador de todas formas ver que los niños siguen muriendo y cifras alarmantes como 5 millones de niños mueren antes de los 5 años, de acuerdo a los datos de las Naciones Unidas, o que un niño muere cada 4 segundos en el 2021. Y esto definitivamente suena cuando uno lo ve en estadísticas, puede sonar muy lejano, pero en realidad cada número de estos es el nombre, es el rostro y es una familia que sufre la profunda tragedia de perder a un hijo. Y por eso debemos mejorar en hacerlo. Definitivamente debemos ayudar a morir mejor a nuestros pacientes y a crear protocolos en nuestras instituciones de trabajo para que esto realmente se cumpla. ¿Por qué hablo de hospitales? Porque definitivamente la mayoría de los niños todavía en pediatría mueren en entornos hospitalarios y protocolos de cuidados de final de vida y duelo siguen siendo ausentes. Y la mortalidad infantil definitivamente se da en países como el nuestro, la mayoría de los países latinoamericanos de bajos y medianos ingresos, donde la sobrevida de enfermedades como cáncer y otras enfermedades es mucho menor que en países de altos ingresos. Además de eso, la estadística nos muestra que los médicos no se sienten seguros al brindar atención al final de la vida. Y este es un estudio del director de nuestro programa, el doctor Michael McNeil, donde muestra que solo el 30% de los proveedores de atención médica en Latinoamérica se sienten adecuadamente preparados para abordar los cuidados de final de vida y las necesidades de duelo de su familia. Este estudio lo estamos replicando en todas las regiones y hasta ahora nos hemos podido dar cuenta que las cifras son muy similares, es decir, tenemos este sentimiento en común que no estamos lo suficientemente entrenados, que no tenemos los suficientes recursos para sentirnos listos para acompañar a estas familias en un momento tan doloroso. Y esto está definitivamente relacionado con el distrés moral que podemos llegar a sentir los trabajadores de la salud, sobre todo cuando estamos constantemente acompañando a los pacientes al final de la vida. Además de esto, la pérdida de un niño es diferente, el duelo es diferente. Y este es un estudio muy bonito hecho en Estados Unidos de encuestas a padres de niños que fallecieron de cáncer y encontraron que el 74% de ellos habían expresado que habían sentido superar el dolor por la pérdida de su hijo 4 a 9 años después de la muerte de sus hijos. En promedio, la pérdida de un ser querido, no su hijo, se describe que puede ser un proceso más o menos de 6 meses, pero sabemos pues que la intensidad va y viene, pero definitivamente es mucho mayor y creo que a todos los que somos padres pues no nos alcanzamos a imaginar el profundo dolor que puede ser llegar a perder a un hijo. Entonces, debemos entender el proceso de final de la vida no como un momento, el final de la vida no como un momento único, sino como un proceso. Y definitivamente todo lo que hacemos antes de morir va a impactar la etapa de duelo de las familias. Entonces, por eso a mí me gusta dividir un poco y a pesar de que estos periodos son difíciles de definir en la práctica, pero definir qué podemos hacer antes que muera el paciente durante esos últimos días y horas de final de la vida, que le llamaré el durante, y el después de que el paciente fallezca. Y así vamos a ver algunas de las intervenciones. Importante es que en cuidados paliativos y con todas las intervenciones que nosotros motivamos, invitamos a implementar, nunca vamos a modificar el cuándo muere un paciente, sino cómo muere un paciente, acompañado, con dignidad, con una atención compasiva y una atención de calidad. Y ese es el objetivo de hoy. Entonces, antes de morir,
quiero hablar de uno de los primeros desafíos y es el pronosticar. ¿Cómo hacemos para saber que un paciente está al final de la vida? O incluso el pronóstico en general. El pronóstico en general de una enfermedad es de cuánto es la sobrevida, pero además, ¿cómo podemos identificar si ese paciente cada vez se acerca más a este fin de la vida? Es una de las tareas más exigentes para los médicos y lo que nos ha mostrado la investigación es que el 90% de los padres quieren una información completa sobre el pronóstico de sus hijos. Y efectivamente los pacientes y las familias desean una información completa, especial y detallada, especialmente cuando estamos ante una condición que limita o pone en peligro la vida del paciente. Sin embargo, no podemos reducir el pronóstico de un paciente a cuánto tiempo le queda. Y como digo, es una tarea muy desafiante. El pronóstico debe reconocerse como un componente importante de la planificación de la atención, de la toma de decisiones y de la definición de los objetivos del cuidado, que es todo lo que debemos hacer en esta etapa antes del fallecimiento del paciente. El pronóstico en pediatría, como sabemos los que estamos aquí, que seguramente nos dedicamos a cuidar niños, son muchísimos. ¿Por qué? Porque hay una gran amplia gama de condiciones, tenemos enfermedades raras, hay frecuentemente malentendidos entre lo que significa el pronóstico o el tiempo restante de los pacientes. Las trayectorias de las enfermedades son variables de acuerdo a la condición de base del paciente, pero además en los niños tenemos la neuroplasticidad que a menudo hacen que desafíen las predicciones que hemos realizado como equipo. Las etapas de desarrollo y los cambios fisiológicos son constantes. La comprensión de la muerte se da de acuerdo a su desarrollo cognitivo y va cambiando a través de los años. En general, el pronóstico y la esperanza de vida tiende a ser incierto y esto hace que la toma de decisiones sea un poco más desafiante. A todo eso nos enfrentamos antes de que el paciente fallezca. Y esto todo nos lleva a la incertidumbre. Incertidumbre que la semana pasada estuvimos en un taller de comunicación en Guatemala y el aspecto más desafiante para todos los participantes en cuanto a la comunicación fue el cómo manejamos la incertidumbre. Y definitivamente la incertidumbre es una parte integral del pronóstico y particularmente en pediatría es muy desafiante, pero lo más importante es que nosotros como profesionales de la salud aprendamos a manejar esa incertidumbre para poderle ayudar a nuestros pacientes y sus familias a manejar la incertidumbre que generalmente traen las condiciones, algunas condiciones limitantes y amenazantes de la vida en pediatría. Además, antes de la muerte, acompañado de toda esta incertidumbre, debemos aprender a anticipar las respuestas que usualmente son fluctuantes en la familia por esta misma incertidumbre, y es la culpa, el manejo de la esperanza, que ahorita vamos a ver un poquito más, la calidad versus la cantidad o el tiempo de vida que le queda al paciente, y lo más importante es establecer los objetivos de la atención de acuerdo a las metas de manejo planteadas. Es, creo que también todos lo hemos notado y es que la prevalencia de los síntomas aumenta a medida que la evolución de la enfermedad avanza. Y este es un estudio tradicional de la doctora Joanne Wolf de Estados Unidos, del Hospital de Niños de Boston, donde muestra cómo los síntomas aumentan comparado con 9 meses antes de fallecer y 3 semanas antes de fallecer. Y por ejemplo, el dolor aquí, el reporte del dolor aumenta significativamente. No solamente el dolor está presente al final de la vida, sino otros síntomas como somnolencia, fatiga, irritabilidad, que muchas veces son desafiantes de manejar en pediatría. Importante que a medida que van avanzando los síntomas, vamos a necesitar de medicamentos em, que muchos profesionales de la salud no están acostumbrados a manejar, como por ejemplo los opioides, y que además, no solamente para las familias, sino para algunos profesionales de la salud, representa muchos mitos y temores sobre los efectos secundarios de los opioides. Entonces, si queremos proveer
una buena atención al final de la vida, debemos evitar la opiofobia, entrenarnos y conocer y desmitificar algunos de los efectos de estos medicamentos, que en realidad lo que queremos hacer es mejorar la calidad de vida del paciente en el tiempo que tenga de vida. También muy importante antes del final de vida como tal es evitar los arrepentimientos. Y este también es un estudio que me gusta mucho de autores también del Hospital San Jude, que entrevistando a padres de niños que fallecen de cáncer encuentran que el 73% de los padres informaron arrepentimiento por algunas de las decisiones tomadas mientras cuidaban de sus hijos antes de fallecer. Algunas de estos arrepentimientos es que evitaron las discusiones sobre la muerte, evitaron algunas expresiones de amor, evitaron o tuvieron experiencias que no pudieron cumplir a pesar de los deseos de sus hijos. Nunca algunos de ellos dijeron adiós o incluso no respondían algunas de las preguntas de sus hijos. Hablando de la incertidumbre y de que definitivamente para un padre creo que nunca va a aceptar la muerte de su hijo. Esto es algo antinatural. Es muy importante que como profesionales de la salud ayudemos a las familias a redireccionar la esperanza. Si bien la esperanza no, en algunos casos como los que estamos hablando ahora, no es la curación ni la sobrevida del paciente, siempre se puede reorientar la esperanza hacia cumplir ese último deseo, volver al colegio, comerse esa hamburguesa que no se había comido antes, una reunión familiar que estaba pendiente. Entonces, la esperanza es un poderoso mecanismo que permite la confrontación y promueve la resiliencia en esta situación tan difícil, y esa es una de nuestras funciones como equipo de cuidados paliativos y profesionales de la salud en ayudar a las familias a evolucionar en esta redirección de la esperanza. Y todo se resume en que lo que debemos hacer es preparar a las familias para esperar lo mejor, pero también prepararse para lo peor. Es decir, por ejemplo, cuando estamos ante la esperanza de un milagro que en nuestro contexto latinoamericano es tan frecuente, y es decir, las familias nos dicen, no, doctora, yo estoy esperando que Dios me haga un milagro y que Dios me lo cure, yo estoy segura que esto va a suceder. Entonces, ante ese escenario, esperar lo mejor y acompañarlos en ese deseo y en ese sueño o en esa esperanza, pero al mismo tiempo es nuestra responsabilidad prepararlos para que de pronto eso no se va a cumplir y que el paciente no va a sobrevivir. Entonces, esto es un proceso fluctuante que requiere de un abordaje multidisciplinario. El plan de cuidados avanzados es prepararlos un poco para esto, y para esto quiero introducir algunas herramientas que existen en la literatura como Voicing My Choices, y aquí los invito que si tienen más preguntas sobre esto, contacten a la doctora Juliana Juliana Lopera de Medellín en Colombia, quien ha trabajado y ha aplicado este instrumento en sus pacientes en Medellín con muy buenos resultados que presentó en el Congreso de Oncología Pediátrica recientemente. Y esta herramienta tiene preguntas que ayuda a las familias a prepararse y a planificar cuando la enfermedad avance. Entonces, ¿qué piensas de la condición de tus hijos? De tu hijo? ¿Qué expectativas tienes respecto a la enfermedad? ¿Cuál es tu mayor preocupación? Y así poco a poco van llevando a que juntos se cree un plan de cuidados anticipados. Antes, es muy importante que armonicemos nuestros esfuerzos como equipo multidisciplinario con la trayectoria de la enfermedad del paciente para evitar caer en esos extremos del esfuerzo terapéutico. Es decir, cuando tengo un paciente donde ya posiblemente no está respondiendo al tratamiento curativo y ya no tengo más opciones de curarlo, tenemos ese riesgo de ya sea abandonarlo en el cuidado o de seguir ofreciendo y realizando intervenciones que pueden terminar siendo más perjudiciales que beneficiarias para el paciente. Entonces, ante esa doble responsabilidad de preservar la vida y de aliviar el sufrimiento, es importante que no estemos solos y que incluyamos al equipo de cuidados paliativos para asegurarnos de ofrecer una atención centrada en el paciente y en su familia.
Y en honor a una de las mentoras que tenemos nosotros en Colombia, la doctora Pía Sarmiento, ella siempre nos decía, ante esas incertidumbres que nos enfrentamos con nuestros pacientes crónicos complejos en cuidados paliativos, y es que nosotros nos debemos mover al ritmo de la música que nos pone el paciente, ¿verdad? Entonces, puede que un día el paciente esté en ciertas condiciones y digamos el paciente definitivamente ya está a pocos días de fallecer, pero al otro día muestra un poquito de mejoría y de acuerdo a las metas de manejo que hayamos acordado como equipo y con la familia, es importante que la ajustemos y que seamos flexibles para garantizar un armonioso acompañamiento con todas las partes. Promover el cuidado anticipado cuando definitivamente el paciente ya se está acercando al final de vida. Nosotros estamos en una posición única de preparar a las familias en lo que más podamos para la muerte. Y créanme, a veces pensamos, ¿será que sí van a estar preparados? ¿Será que sí entienden lo que está sucediendo? Y puede que en ese momento verbalizarlo sea muy difícil, pero lo que nos hemos dado cuenta después del fallecimiento y en el acompañamiento de duelo con las familias es que ellos sí reconocen después de la muerte del paciente, después de cierto periodo de sanación, que sí les dijimos la información que necesitaban, que sí les ayudamos en esta etapa. Pero de pronto en este momento, durante todo el dolor que implica la pérdida de un hijo, puede que no lo sintamos así. Entonces, por eso también es muy importante el acompañamiento durante el duelo que vamos a ver ahorita más adelante. Definitivamente morir sin cuidados paliativos, como les digo, no solamente eh, no es la atención de calidad, pero que además los pacientes se pueden enfrentar a procedimientos que no necesitan. Este es un estudio que hicimos en nuestro hospital, publicado en el 2020. Tomamos una muestra aleatoria de 100 pacientes y caracterizamos cómo habían fallecido. Encontramos que solo el 11% de ellos murieron en acompañamiento de cuidados paliativos. Esto fue antes de implementar el programa de cuidados paliativos pediátricos. El 90% de ellos fallecieron en cuidados intensivos, 85% de ellos con ventilación mecánica y soporte vasopresor y 72% de ellos con reanimación cardiopulmonar. Es decir, todos los pacientes fallecieron, todos tenían condiciones amenazantes o limitantes de la vida, pero simplemente no anticipamos y no nos preparamos como equipo y lo más seguro es a la familia de que el paciente iba a fallecer. Ahora, evaluar el impacto de un programa no es algo fácil, sobre todo con los recursos y digamos como entrenamiento que tenemos nosotros en investigación, pero con mucho esfuerzo y con todo el equipo de cuidados paliativos, algunos de los que nos acompañan aquí hoy, como Natalia, que les va a hablar ahora, hicimos este estudio donde dijimos, ok, después de la intervención de cuidados paliativos del programa, ¿cómo estaban muriendo nuestros pacientes? Y tomamos también un grupo de historias clínicas tanto antes de implementar el programa como después de la implementación del programa. Hicimos una comparación de los que recibían acompañamiento exclusivo por oncología y el otro, el que por oncología y por cuidados paliativos. Y encontramos que los que pacientes que estaban acompañados por los dos equipos de una forma simultánea, el 94% recibieron mayor atención por psicología, el 70% también recibieron intervención por trabajo social. Casi el 80% de ellos tenían una planeación de cuidados avanzados en la historia clínica y encontramos una reducción en la ansiedad y en la agitación, el síntoma al final de la vida. Entonces, los estudios siguen, ahora hay un nuevo líder y esperamos poder ver más resultados y más impacto. Ahora, ya en los últimos días u horas, o ante esa muerte inminente del paciente, les recomiendo que lean las guías de la Academia Americana de Pediatría publicadas en el 2022, donde están súper completas. Algunos de los signos o síntomas que podemos encontrar es disminución del apetito, disminución del estado de alerta del paciente, cambios en la respiración, ya sea más lento o más rápido, cambios en el tono, temperatura y color de la piel, insuficiencia cardíaca y pérdida de control de la vejiga o de intestinal. Ahora, algunos dentro de este artículo también
dividen un poco cuáles son esos síntomas que vamos a encontrar días o semanas antes de la muerte y horas antes de la muerte. Días o semanas podemos ver pérdida o aumento de peso y esto más que todo puede ser por la retención de líquidos, cambios respiratorios, disminución en el estado de alerta como lo hablamos, menos interactividad y esta interactividad va a ir reduciendo y pérdida del control de esfínteres. Y ya acercándonos a las horas o días antes de fallecer al paciente, los mayores cambios que vamos a ver son respiratorios con aumento de las secreciones y un sonido o unos estertores muy típicos del final de vida, de los cuales nosotros debemos preparar a las familias para evidenciar este síntoma que van a encontrar en su hijo. Ya en estas últimas horas o días del final de la vida debemos intensificar las medidas de confort. A veces vemos pacientes que les siguen tomando signos vitales cada 4 horas, interrumpiendo el sueño o los rituales de despedida. O vemos que siguen realizando glucometrías diariamente cuando el paciente ya está en un periodo de final de vida. Entonces, cesar estas intervenciones que son incómodas o futiles, minimizar los procedimientos invasivos, facilitar ese contacto físico. Y muchas veces vemos que las familias tienen miedo de acercarse a sus hijos en este momento, no por falta de amor, sino por temor a lo que está sucediendo, por falta de conocimiento, pero el nosotros guiarlos va a ayudar a que ese duelo sea mucho mejor. Asegurar que las membranas estén húmedas y minimizar ruidos molestos, mantener al paciente abrigado, confortable y acompañado de su familia es lo que debemos proporcionar. Proporcionarle un espacio privado y respetuoso, y esto es muy importante, sobre todo en hospitales con un alto volumen de pacientes, donde hay bajos recursos. Cuando yo hablo de esto, de pronto en países de altos recursos dicen, no, pero esto no es necesario, pero es que en nuestros países sí lo es, porque a veces tenemos cuartos muy grandes con varios pacientes al mismo tiempo y uno de ellos está en final de vida y podemos hacer intervenciones que son costo efectivas para brindarles un espacio más privado y respetuoso. En el hospital en Colombia construimos un programa de acompañamiento de final de vida y duelo donde teníamos intervención como señalización y crear estas paredes móviles que nos facilitara este espacio. Como les he venido diciendo, el acompañamiento integral multidisciplinario es muy importante para ofrecer acompañamiento psicológico y espiritual en este periodo de final de vida. Ahora, inmediatamente después de la muerte, permitir que la familia pase tiempo con el cuerpo del niño, y esto a veces es difícil en nuestros hospitales donde hay un monitoreo constante de la rotación de cama, pero las políticas institucionales con el tiempo esperamos que puedan cambiar para facilitarle a la familia pasar un poco más de tiempo con su hijo de acuerdo a sus deseos, facilitar el cuidado del cuerpo después de la muerte, dedicar tiempo como equipo de salud para hablar con la familia y acompañarlos y llenar los certificados que ya en cada institución lo constituye así. Ahora, muy importante, y a veces nos olvidamos de esto, es reunirse con el equipo, reflexionar y chequear cómo están todos, porque acompañar a un paciente al final de la vida, yo digo, por más preparados que estemos, nunca va a dejar de ser doloroso y nosotros como equipo también tenemos que tener estrategias para respirar, recargarnos y poder seguir en nuestra atención y evitar ya sea burnout o distrés moral por estar constantemente enfrentando esta situación. La creación de memorias también es muy importante, hace parte incluso de las guías de la Academia Americana de Pediatría. Hay muchas formas de hacerlo. Estas cajitas es las que usamos en Fundación Valle de Lili y ahora la doctora Karen Molina, que es quien está liderando el programa, ha llevado esto a otro nivel que es admirable. Em, pero esta es una invitación a decir que a veces con intervenciones, igual que son sencillas y no son costosas, las familias no se van con las manos vacías. Y ese es como la filosofía general de la creación de memorias. Y es que ellos se puedan llevar algo que puedan recordar de sus familias, de sus hijos.
sobre todo en los niños chiquitos, donde los padres no han tenido esa oportunidad de recolectar tantas memorias o fotografías de sus hijos. Muy importante la carta de condolencias, también hay guías para esto o incluso algunos formatos que facilitan la escritura y ahorita les voy a presentar algunas opciones. Y muy importante el acompañamiento durante la etapa de duelo. Y yo muestro solamente, aunque yo creo que ya nos olvidamos de lo que era el COVID, pero me gusta mostrar cómo acompañábamos a las familias antes del COVID y después del COVID, porque nada nos paraba. El COVID nos llegó en el momento de la implementación del programa muy temprano y rápidamente dijimos, ¿cómo nos podemos reinventar? ¿Cómo podemos seguir con esta misión? Y si bien a veces no es posible hacerlo trayendo a las familias al hospital o a otro lugar, enviábamos cartas de condolencia, mariposas que después ellos podían ver transformar en sus casas y los acompañábamos virtualmente. Y definitivamente es sanador, no solamente para ellos, sino también para nosotros, poder reconectar con las familias y darnos cuenta o sentir que a pesar de lo difícil o doloroso que hacemos todos los días, las familias sí se sienten agradecidas y valoran enormemente lo que hacemos. Y esta es una de las notas de una de las madres de nuestro programa. Todo esto que les estoy diciendo, tuvimos la fortuna de publicarlo en un artículo el año pasado. Aquí está el código QR por si lo quieren descargar, se los recomiendo porque además tiene herramientas prácticas como guías de comunicación, listas de chequeo que pueden utilizarlas en sus programas. Realizamos un diagrama de flujo de cómo en nuestro hospital íbamos a acompañar un paciente al final de la vida y describimos los componentes esenciales del programa que les acabo de comentar. Y con mucha emoción y es un orgullo para mí decir que este trabajo que hicimos empezó en Fundación Valle de Lili, ahora lo estamos utilizando para crear un proyecto de mejoramiento de la calidad, un paquete que puede ayudar a otros hospitales en países de bajos y medianos ingresos a estandarizar el proceso de cuidado de atención de final de la vida del paciente con base en las ciencias de mejoramiento de la calidad y teniendo la compasión como un aspecto esencial y central en la atención del paciente. Entonces, ya para llevar a casa, mensajes claves que quisiera que no olviden es que el final de la vida es un proceso y cada una de las etapas siempre tiene algo por hacer. No podemos modificar el cuándo, pero sí podemos modificar el cómo mueren nuestros pacientes de una forma digna, compasiva y con toda la calidad de la atención que se merece. O sea, nosotros como pediatras nos entrenamos para recibir a los niños al mundo de la mejor calidad posible y abogo porque tenemos también que entrenarnos por despedir a los niños con toda la calidad de la atención que se lo merece. Y muchas gracias. Bueno, maravilloso, Jimmy. Muchas gracias. Excelente charla, como siempre. Desafiante incluir todos estos temas del final de vida en 30 minutos, pero creo que lo hiciste maravillosamente. Entonces abrimos ahora 10 minutos, ya tenemos un poco más, 13 minutos para preguntas. Las pueden ir ahí escribiendo en el chat. Había una de Dayan Flores que mencionaba, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan los cuidados paliativos pediátricos al final de la vida para el diseño de protocolos de final de vida y duelo en pediatría? ¿Y qué recomendaciones se proponen para implementarlos exitosamente? Bueno, esa es una muy buena pregunta que podemos responder entre todos, porque no creo que haya una única respuesta. Los desafíos son una cantidad. La falta de tiempo, la falta de recursos, la falta de entrenamiento, pero lo más importante yo creo que es la voluntad. La voluntad de nosotros como equipo de salud a querer implementar estrategias para mejorar la atención, la voluntad del liderazgo del hospital para que apoye en la implementación de estas estrategias
Em, y como les contamos, estamos trabajando en este paquete de mejoramiento de la calidad que esperamos ayude a otros, pero esto va a tomar varios años para que realmente lo podamos ofrecer. Pero ya estamos trabajando en eso. Y veo que Ruth, querida Ruthie, puedes complementar. No, bueno, con respecto, hola, realmente felicitaciones porque resumir en 30 minutos como lo hiciste y con este nivel de apoyo bibliográfico, realmente recontra felicitaciones. Con respecto a esto, ahora te voy a hacer la pregunta que tengo, pero me parece simplemente para aportar que podemos hacer un análisis, porque uno tiene que hacer un análisis macro, meso y micro, ¿no? Hay cosas que me parece que tienen que ver con lo que pasa en general en cada país y de cosas que no nos podemos hacer cargo, cosas que pasan con lo institucional y las culturas institucionales y cosas que pasan adentro de los equipos. Entonces me parece que eso ordena un poco cómo uno de alguna manera puede impactar. Pero mira, a mí me pareció muy interesante, es una modificación a lo que a veces yo tengo en la cabeza y que vengo trabajando sobre todo en el área perinatal, que lo importante no es cuántos mueren, sino cómo mueren. Y vos recién decías, no modificamos el cuándo, sino el cómo. Ahora, a mí me hizo ruido esto y te voy a explicar por qué. Porque en realidad, muchas veces y hoy, con las nuevas estrategias de tratamientos y también, por ejemplo, como en general trabajamos con otros equipos, no estoy hablando de la interdisciplina, sino con otros especialistas, a veces también estamos modificando el cuándo. Modificamos el cuándo, bueno, vos que estás en la parte de oncología sabes perfectamente cómo vienen cambiando las trayectorias de enfermedad de muchos tumores con los nuevos tratamientos, tratamientos caros que a veces no todo el mundo accede. En las terapias intensivas, cuando uno puede de alguna manera incidir en, bueno, el tema de los tratamientos invasivos o no. Entonces, yo pensaba, ¿es solamente que no incidimos, que incidimos en el cómo? O en realidad como paliativistas y la incorporación de los cuidados paliativos tempranos también puede incidir en el cuándo. Lo dejo como una pregunta, ¿qué te parece? ¿Qué pensás? Es una muy buena reflexión, Ruthie. Yo creo que después de que un paciente no tiene una opción de tratamiento curativo y el cuidado paliativo interviene, vemos que nosotros podemos hacer unas metas de cuidado, crear estrategias para aliviar el sufrimiento, pero no hacemos nada que espero, que no hagamos nada que influya el cuándo muere el paciente, porque nosotros debemos dejar que la evolución, la enfermedad evolucione, aliviar el síntoma, esa es nuestra meta, eh, prevenir y tratar el sufrimiento, pero el cuándo creo que se debe dejar a la naturaleza. ¿Sí? Y nosotros, por más de que utilicemos opioides y utilicemos estas intervenciones para aliviar el sufrimiento, no lo hacemos con el objetivo de acelerar la muerte del paciente, ¿sí? O retrasar la muerte del paciente. Por eso esto implica un poco de mucha complejidad en el manejo del paciente al final de la vida, porque debemos permitir que evolucione aliviando el sufrimiento del paciente. Entonces a eso me refiero con el, nosotros no intervenimos en el cuándo, pero sí podemos modificar en el cómo. Ese debería ser nuestra creo yo, mi opinión, nuestra filosofía. Hay muchas también creencias en las familias alrededor de esto y dicen, no, es que entonces entra a cuidados paliativos y ya el paciente, ya mi hijo va a morir. O le vamos a empezar morfina y mi hijo me va a acelerar la muerte del paciente. Y debemos desmitificar eso para permitir que haya una realidad, mm, integración más temprana del cuidado paliativo en los pacientes. Pero una excelente reflexión. Sí, de acuerdo. Hola Ruth, ¿cómo estás? Sí, yo agregaría a la discusión que sí tiene mucho de largo y de ancho, en que definitivamente, sí, como menciona Jime, es el ideal que no estemos incidiendo y que, digamos, que acompañemos ese proceso, pero sí terminamos, digamos,
desafortunadamente en nuestra realidad con escasos recursos en cuidados paliativos pediátricos, conocemos que muchos de estos niños tributarios de cuidados paliativos reciben intervenciones invasivas, fútiles, que prolongan su sufrimiento y prolongan su vida, ¿sí? Entonces, en ese punto, nosotros sí terminamos acompañando esas decisiones, en toma de decisiones, en adecuación del esfuerzo terapéutico, y en ese punto terminamos afectando el cuándo, porque les decimos a los equipos, creo que es momento de parar, la familia nos lo está pidiendo, el niño nos lo está pidiendo muchas veces antes que el mismo equipo, y ahí terminamos afectando ese cuándo. Y también recordar ese estudio en, ya bastante famoso que se hizo en adultos en cáncer pulmonar, donde se demostró y se vio que con la atención temprana en cuidados paliativos, los pacientes vivían más tiempo, sin ser el objetivo, por supuesto, pero en 3 meses más eran pacientes que estaban ya sin opción de tratamiento curativo, pero en la medida en que recibieron atención en cuidado paliativo, se sintieron mejor, con control de síntomas, con control de dolor, un abordaje integral, psicológico, espiritual, vivieron más tiempo porque se sentían mejor cuidados y mejor controlados y fue un resultado, digamos, entre comillas, anecdótico, pero muy interesante y que demuestra también la utilidad del cuidado paliativo. Bueno, hay otro par de preguntas. Carlos Benítez nos preguntaba cómo socializar y humanizar el proceso de muerte en la sociedad, dado que la población en general no acepta esta fase de la vida. Sí, es una pregunta muy interesante y difícil de responder. Yo creo que todos nos estamos haciendo esa pregunta, es em, cómo aumentamos esa sensibilidad de nuestra condición de humanos y de finitud de la vida. La sociedad como tal, no, a veces no aceptamos eso y por eso vemos los casos que estaba comentando Miguel de futilidad médica y, y eso va a tomar tiempo. Creo que se requiere un esfuerzo colectivo para que poco a poco podamos sensibilizar sobre esto. Em, y nada, cada uno aportar un granito de arena para eso. Sí, definitivamente la educación, sí, hablar de estos temas. Hay espacios como, por ejemplo, en que hay muchos lugares del mundo como el Café de la Muerte, ¿sí? Donde se hace educación en muerte, en final de vida, en cuidados paliativos. Hay que hablar de estos temas con la naturalidad que demandan y creería que muchas veces esa educación todavía es mucho más importante entre nosotros, entre los profesionales. Como decía antes, a veces nos cuesta mucho más a nosotros entender que los pacientes mueren y que no los salvamos a todos. Entonces, de allí la importancia de que esa educación también, por supuesto, se den los profesionales de la salud desde pregrado, ¿sí? Nunca nos forman, yo nunca escuché de cuidados paliativos cuando estudiaba medicina, tampoco en pediatría, y es clave, es clave que sepamos de esto y bueno, creo que es el motivo también por el que estamos hoy acá. Miguel Juan Diego tiene la mano levantada. Sí, sí, antes de eso, Ayrton había puesto una pregunta y ya le doy la palabra a Juan Diego, que ya se nos está terminando el tiempo de las preguntas. Dice, Ayrton, excelente ponencia. Una pregunta, ¿quién decide que el paciente está en final de vida? Acá en Perú usualmente es el oncólogo el que decide pasar el paciente a cuidados paliativos cuando ha agotado los recursos terapéuticos. Usualmente después de una junta médica, eso en oncológicos. Por otro lado, ¿hay alguna escala o criterio a seguir para considerar que un paciente en cuidados paliativos no oncológicos pasa a tener un plan de cuidados al final de la vida? Bueno, muchas preguntas en una sola, excelentes preguntas. La respuesta de la primera creo que no les va a gustar, pero es que es la verdad. La decisión es multidisciplinaria. No es solamente del oncólogo, no es solamente del paliativista. Debemos actuar como equipo para tomar decisiones centradas en el paciente y en su familia y promover cada vez más las rondas multidisciplinarias en los diferentes servicios de la atención.
Escalas, en oncología hay algunas, por ejemplo, papas, donde hablan de que de acuerdo a las necesidades del paciente, cómo debe ser esa integración de cuidados paliativos. Yo te diría que en este momento yo no conozco una que sea exacta o muy práctica de aplicar. Hay algunas escalas de calidad de vida, PROMIS, por ejemplo, entre otras, por ejemplo, PROMIS está validada en español, que pueden utilizar para decir que de acuerdo a la calidad de vida del paciente ya es momento de integrar cuidados paliativos. Pero este es un gran desafío. Como lo vimos, el pronóstico del paciente es un desafío desde la sobreguía hasta saber si realmente el paciente está entrando en los últimos semanas o días de vida. Entonces yo creo que en esto va a avanzar la investigación. En Colombia, ahorita en junio tuvimos el Congreso de Oncología Pediátrica y mostraron que en Canadá están desarrollando con inteligencia artificial métodos para pronosticar que el paciente está entrando al final de la vida. Entonces, creo yo que con la tecnología y los estudios cada vez vamos a tener recursos más precisos. Por ahora, como les hablo de las escalas o la famosa pregunta si estarías sorprendido de que el paciente va a morir en el próximo año. Esa es otra de las formas que está publicada en la literatura para saber el paciente si requiere la integración o no de cuidado paliativo. Gracias. Ya estamos sobre el tiempo, pero sí quería darle la palabra a Juan Diego, que hace rato la pidió. Si tiene un comentario o pregunta corto, dale, Juan Diego. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos desde México, Chihuahua. Excelente ponencia, doctora. Me gustó mucho. Mi duda casi que la respondió con la respuesta anterior. No me quedó a mí muy claro cuándo se considera persona o niño al final de la vida. Lo que he investigado en literatura no me deja muy claro ahí esa definición o esa parte, porque bien, no son lo mismo cuidados paliativos pediátricos que cuidados al final de la vida. Entonces, ¿en qué momento pudiéramos decir, bueno, este niño con cáncer pasa a cuidados al final de la vida? No sé si me doy a entender la pregunta. Sí, de acuerdo. Entonces, muy buena pregunta. Y ahí, mira, hace poquito me tocó preparar una clase sobre pronóstico. Y no hay mucho en la literatura como quisiéramos. Una cosa es cuándo integrar el cuidado paliativo. La respuesta es entre más pronto mejor, ¿sí? La integración debe ser temprana, la atención debe ser multidisciplinaria, especialmente en esos niños donde sabemos que el pronóstico no es muy bueno. Por ejemplo, te digo, un osteosarcoma que tiene opción de tratamiento curativo, pero sabemos que la estadística nos dice que en Latinoamérica la sobrevida de los niños con osteosarcoma no es tan alta. Entonces, esto ya es decisión del equipo cuándo integrarlo, con objetivos de cuidado diferentes que van a ir evolucionando a través de la trayectoria de la enfermedad. Ahora, ¿cuándo saber que el paciente está entrando en final de vida? No hay una herramienta exacta en este momento que te lo diga. Hay una lista de signos y síntomas que te pueden guiar en decir, este paciente ya se está deteriorando, este paciente está entrando en un final de vida unas semanas antes o unos días. Y por eso les traje las guías de la Academia Americana de Pediatría, donde te enlista todo esto, pero estas son recientes, son del 2022 y no hay una herramienta específica. Entonces, por ahora lo que tenemos es esta lista, pero esperamos que la investigación y la tecnología nos ayuden a facilitar esta predicción. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Gracias, doctora. Sí, sí me aclaró un poquito ahí. Pues la literatura es un poco ambigua en ese aspecto, entonces, ¿verdad? Sí, ahí, pues como usted dice, va a ser cuestión del equipo multidisciplinario determinar esa cuestión. Exacto. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, muchas gracias, Jimé, por la charla y por la sesión de preguntas. Continuamos entonces con la presentación del caso clínico como parte de nuestro programa del día de hoy. Ahora los dejo con Natalia Marcela Gómez Benavides,
Natalia es trabajadora social de la Universidad del Valle, tiene una maestría en consultoría social y familiar de la Universidad de La Salle, es especialista en docencia universitaria, es de la Universidad ICESI, es capacitadora y también es instructora del curso EPEC en Latinoamérica. Tiene un diploma en cuidado paliativo de la Fundación Universitaria Sanitas y es coordinadora de gestión social. Trabaja en Fundación de Valle de Lilia, acá en Cali, Colombia. Y es miembro del equipo de cuidado paliativo pediátrico del equipo Cuidando de Ti de Fundación Valle de Lili y es docente de educación continua en la Universidad ICESI y hace parte y es también miembro de la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia, ASOCUPAC. Entonces los dejo con también un placer y un gusto presentando a Natalia en este caso clínico que tiene una duración de 10 minutos y luego estaremos discutiéndolo y también abriendo para más preguntas por 15 minutos. Gracias. Buenos días, gracias doctor por la presentación. Un gusto estar acá y pues por supuesto tener la oportunidad de presentar un caso clínico con la persona que ha sido prácticamente quien me ha llevado a este camino del cuidado paliativo pediátrico, que es la doctora Jimena. Entonces, nuevamente feliz de escucharla y de, como siempre pienso, continuar aprendiendo porque realmente lo que hoy nos presentó la doctora Jimena lo he podido vivir. Entonces creo que eso es parte de nosotros poder hoy tener la oportunidad de continuar apostándole al cuidado paliativo de manera interdisciplinaria, y lo hablo específicamente desde mi profesión, porque presentar hoy el caso clínico es tener la oportunidad de que otras disciplinas se unan a acompañar el cuidado paliativo. Entonces, muchas gracias a todos por asistir. Hoy les voy a presentar el caso. Miguel, ¿tú tienes allí la presentación o la comparto? Ya está compartida. Ya la estoy compartiendo. Gaby la está compartiendo. Gaby, muchas gracias. Bueno, entonces, este caso es un caso real. Obviamente se cambian algunos datos por confidencialidad de historia clínica y de la persona a quien se acompañó. Entonces, quiero iniciar con este mensaje. Gaby, si me ayudas a pasar allí. Y es que desde el día que nacemos solo tenemos una certeza, y es que nos vamos a morir. Y lo importante de ese camino es cómo vamos a acompañar ese transitar de lo que representa la vida, incluso la vida después de la muerte. Y acá quiero traerles este mensaje porque me lo hacía en cuestionamiento desde hace muchos años y creo que es parte de mi convicción de acompañar también el cuidado paliativo, y es que hemos tenido en la medicina muchísimos avances para todo lo que tiene que ver un acompañamiento curativo, pero también han prolongado la supervivencia de las personas, ¿sí? Con diferentes medidas, desde la necesidad de quizás de segundos, de terceros, pero que también han devastado a la misma humanidad. Y esto ha sido durante siglos. Hay cirugías que dicen es cada vez más atrevida y en ocasiones menos mortal, pero la realidad de todo, y es con la pregunta con la que quiero iniciar este caso clínico, es: ¿nos morimos mejor? Y es parte de poder acompañar hoy los cuidados paliativos. Siguiente. Entonces, ante esa pregunta, hoy les traigo a una niña de 7 años, puede ser Juana, puede ser Lorena, puede ser Isabela, puede ser muchas de las niñas que nosotros acompañamos. Pesa 19 kilogramos, tiene un glioma difuso de línea media y adicional a este diagnóstico de base, tenemos una niña que tiene una desnutrición moderada y una ansiedad anticipatoria. Esta niña ha tenido un tratamiento muy importante. Tuvo radioterapia paliativa completada durante 6 semanas, pero adicional presentaba un edema cerebral, para lo cual usaron dexametasona, y tuvieron un intento también de quimioterapia oral que fue interrumpido por toxicidad. Entonces, ya tenemos acá varios tratamientos de los cuales se ha cursado y se ha tenido un manejo sintomático
porque ha presentado cefalea, para lo cual se usó morfina oral, y ha presentado náuseas. En estas náuseas se manejó con ondansetron. Estos medicamentos adicionales al manejo físico, también se ha encontrado que dentro de la evaluación neurocognitiva presenta un deterioro progresivo. Se realizó también una valoración por nutrición, teniendo en cuenta que estaba presentando una desnutrición moderada, y nos dieron indicación de una alimentación enteral paliativa, así como otras estrategias no farmacológicas para el manejo del dolor que presentaba. Dolor y síntomas, entonces tenemos cefalea intensa, tratada con la morfina, náuseas, disfagia y dificultad para deglutir los líquidos, que ahí también nos ayuda mucho el equipo de nutrición, de fono, la somnolencia progresiva que presentaba, y para esto se utilizaron unas escalas que nos ayudan mucho a identificar estos síntomas, pero también para cuidarla. La FLAC, para valorar el dolor en la paciente, para tenerle una evaluación de sus signos conductuales, y además que nos permite el ajuste de los tratamientos que también se establezcan. La ESAS, muy conocida, adaptada para el apoyo también de la identificación de estos síntomas. Ahí ya nos empieza a aparecer la familia, entonces evaluado con la mamá para el manejo de las náuseas, la disnea, la ansiedad, y por supuesto para generar confort, para poder abrigar y sanar. Y una escala también de comunicación del confort que nos permite evaluar las fases finales dentro del la persona, y adicionar a eso la evaluación del estado general de las necesidades. A estas escalas podemos adicionar otras: la escala MOS de apoyo social para evaluar los recursos, la escala SARIT para la evaluación de la sobrecarga del cuidador. Siguiente. Y con estas escalas que tenemos empezamos a entrar en un panorama muy importante para evaluar a la niña, y es las preocupaciones psicosociales y familiares que aparecen dentro del proceso. Tenemos unos padres jóvenes con alta ansiedad por el proceso y con sentimientos de culpa. Culpa que aparece por la definición de metas de cuidado, por la toma de decisiones, por el momento en el cual están cursando. Una madre que es la cuidadora principal, que tiene también un riesgo de agotamiento físico y emocional, y que para esto nos sirve mucho la escala que les mencionábamos, pero adicional también tenemos un hermano menor de 5 años que no tiene claridad frente al proceso que está pasando con su hermana. Y aquí los hermanos tienen un rol muy importante dentro del proceso. También el temor familiar a causar sufrimiento, porque tenemos unos tratamientos que pueden estar activos, pero que necesitamos que saber qué hacer. Sumado a estas preocupaciones, también tenemos unas preocupaciones espirituales, preocupaciones que nacen del sentido de la vida misma, y es que ya también tenemos una niña que nos pregunta: ¿voy a morir pronto? ¿A dónde voy cuando me muero? Una búsqueda de sentido ante el sufrimiento infantil. Y aquí, dentro del sufrimiento infantil, importante tener presente también cómo llega el sufrimiento de la familia dentro de ese proceso. Y tenemos los dilemas entre la esperanza y la aceptación. Y me gustaba mucho lo que ahorita nos decía la doctora Jimena, y es el cómo nosotros podemos acompañar hasta el final de la vida teniendo un equipo que cuida. Siguiente, Gaby. Y en este proceso, la comunicación es un aspecto indispensable que todos debemos de tener siempre, una sintonía. Sintonía que nos permite para tener reuniones familiares programadas. Siempre es muy importante tener claridad como equipo de atención cómo voy a acompañar en la comunicación a la familia, que nos vean sintonizados, que vean que las metas están encaminadas hacia unos objetivos terapéuticos específicos necesarios de cuidar. Y para eso el modelo Spikes nos ayuda muchísimo. Se puede adaptar, y yo que siempre digo, siempre dentro de estos modelos que nosotros establezcamos, las necesidades de los niños y de sus familias nos van marcando el curso.
Se brindó una información clara, pero también progresiva. Y para esto las metas de cuidado son indispensables porque nos permiten a nosotros tener claridad de cómo voy a dar la información y en qué momentos, el para qué, respuestas mismas que van encontrando las familias. Se abordó también la planificación anticipada de los cuidados y las decisiones sobre el lugar del fallecimiento. Hay una voluntad familiar de que el fallecimiento ocurra en casa, pero también sobre cómo acompañar esas decisiones que se toman en conjunto, siempre en conjunto. Listo. Dentro de ese proceso también encontramos que este acompañamiento es necesario tenerlo desde la colaboración y desde las asociaciones. Y aquí es donde surgen todo lo que tiene que ver con nuestras redes sociales de apoyo, tan indispensables para el proceso. Lo primero es que tenemos una solicitud de que queremos que el fallecimiento de la niña ocurra en casa. ¿Y esto qué implica? Tener un equipo de cuidado domiciliario, de cuidado paliativo que nos permita a nosotros avanzar dentro de ese proceso. Un trabajo conjunto con el equipo de psicología y con enfermería también para poder acompañar ese liderazgo de cuidados que nacen desde la evaluación de las necesidades que presentan los pacientes y sus familias. La derivación a la red local de apoyo y familias en duelo. Esto también implica la gestión de recursos, qué necesito, cómo se están alimentando, tienen un auxilio funerario, de transporte, cómo nos vamos a movilizar alrededor de ese proceso. Y el apoyo comunitario, que también es indispensable, por ejemplo, la visita de voluntarios, que también nos ayudan mucho al relevo de los cuidados que necesitan los pacientes para acompañar este proceso. ¿Por qué? Porque las decisiones que se toman siempre implican que esta colaboración y asociaciones parten de la niña o el niño, su familia y el equipo de salud. Siempre esta tríada avanza en conjunto con esas voluntades que se van acompañando. Siguiente, Gaby. Y entonces, ¿a quién tenemos? A una niña con un diagnóstico de un glioma difuso de línea media, que está atendida por un equipo de cuidado paliativo pediátrico, y aquí sí hago mucho énfasis, porque siempre contar con un equipo que se enfatice en pediatría nos va a marcar mucho la diferencia en el cuidado paliativo. En un entorno hospitalario, pero también en un entorno domiciliario, con un enfoque centrado en el bienestar, enfoque que parte desde los deseos y las necesidades de la niña, de su familia y del equipo en la manera en que acompaña ese proceso, de una comunicación clara y de una atención interdisciplinaria. No podemos dejar de lado que ese acompañamiento debe partir de un todo. El trabajo en equipo en el cuidado paliativo pediátrico nos permite impactar también en otros procesos de cuidado que necesitan los niños y sus familias. También se logró un fallecimiento tranquilo en el domicilio, con un acompañamiento y apoyo integral a la familia. ¿Sí? Tenemos necesidad de cuidar y de acompañar. Y aquí quiero darles dos preguntas para que las pensemos acorde al proceso, y es: ¿cómo identificar oportunamente que un niño necesita cuidados paliativos al final de la vida? Y también, ¿cómo acompañar emocionalmente a la familia y al niño en el proceso de transición hacia el final de la vida? Y estas preguntas van a ser claves para nuestra conversación. Gracias, Gaby. Siguiente. Ahí los invitamos a que puedan hacer ahorita un poquito la discusión y ya después Natalia nos va a hacer el cierre del caso. Entonces, adelante, Miguel y Natalia, por favor. Sí, de acuerdo a lo que hemos hablado hasta ahora, y creo que también tiene que ver mucho con esa discusión luego de la charla de Jime. ¿Qué opinan ustedes acerca de estas preguntas clave? Ya luego de lo discutido y viendo el abordaje integral que se tuvo en este caso especial con esta niña, ¿cómo podríamos identificar que un niño necesita cuidados paliativos al final de la vida? ¿Qué opiniones o comentarios? Puede ser que lo escriban en el chat o
Si alguien quiere levantar la mano y le podemos dar la palabra, pues podemos hablar al respecto. Bueno, por acá tenemos a Carlos Benítez que nos dice, primera pregunta, ¿desde que se diagnostica una enfermedad no curable o amenazante para la vida o enfermedad con discapacidad grave? Sí, sí, completamente de acuerdo con Carlos. Sí, la idea siempre va a ser poder hacer ese abordaje temprano, ojalá temprano muchas veces desde el diagnóstico, nos va a permitir sí, poder hacer ese abordaje inicial y poder identificar más tempranamente al paciente en el cuidado paliativo y que va a requerir atención al final de la vida con el abordaje en cuidados paliativos. Porque tenían levantado la mano. Excelente presentación y excelente abordaje. Me gustaría enfatizar que los cuidados paliativos son es un acompañar en el tiempo. Entonces, el equipo debe ser sensible cuando el paciente previamente estable está pasando a una condición en donde la calidad de vida se va deteriorando, en donde a lo mejor no hay una oportunidad realista de curación y por tanto tendremos que evaluar la posibilidad de que ese niño transite a un final de vida, ¿no? Entonces, hay muchos momentos en los que esto se anuncia y se espera. Entonces, el equipo debe ser sensible para captar que el niño está teniendo múltiples recaídas, que las necesidades del control sintomático son mayores o que definitivamente no hay una esperanza realista de curación y por tanto el horizonte tarde o temprano será el fallecimiento. Entonces, creo que la clave es acompañar todo el proceso, las distintas necesidades y así como lo hizo el equipo, captar ese momento en particular. Gracias, Jorge. Sí, Gracias, Jorge. Ruth. A mí me parece que, bueno, no sé, yo como señora mayor vengo luchando un poco con la romantización de los cuidados paliativos y la realidad de nuestros equipos y las posibilidades en los países. Y me parece que algo que es muy importante es también con los recursos que tenemos poner el énfasis y en dónde lo vamos a poner. Entonces me parece que este tipo de tumor, que uno desde el diagnóstico sabe que va a tener mal pronóstico, o sea, no es lo mismo una leucemia linfoide aguda que este tipo de tumor. Entonces, me parece que también, por ejemplo, cuando trabajamos en oncología, hay algunas situaciones que desde el inicio nos están diciendo que es importante que el equipo se involucre lo antes posible. Y me parece que este tema, este juego, y lo que decía Jimena, del diagnóstico y pronóstico, y hay un trabajo de Yankovic en este sentido, ¿no? De los porcentajes esperados de curación. Entonces, creo que para la planificación de los equipos, cuando los porcentajes de curación ya sabemos que van a ser bajos, bueno, me parece que ese es un indicador importante. Excelente, Ruth. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Sí, definitivamente Miguel, son. tienen varios comentarios en el chat y una manita alzada. Sí, Karina, ¿querías comentar? Hola, buenos días. Soy Karina González desde Bolivia. Bueno, quiero compartir con ustedes algo muy importante. Creo que es indispensable iniciar a veces el cuidado en este tipo de pacientes desde el inicio del diagnóstico. Porque para el equipo es mucho más fácil poder trabajar desde el principio, acompañando a la familia de una forma tal vez diferente. Y no es que los otros niños estén en una situación eh, diferente. Simplemente que nosotros como personal en salud sabemos qué pacientes van a llegar a ser parte dura para estas familias. Entonces es mejor acompañarlos desde el principio, desde el diagnóstico y mantener siempre a la familia informada de todo lo que estamos haciendo. Es nuestra perspectiva, nuestra opinión y bueno, un saludo a todos en Latinoamérica. Creo que estamos haciendo un gran trabajo y felicidades, Jimé. Excelente. Gracias, Karina. Quiero mencionar algunos de los comentarios que hay acá en el chat. Dice Carlos, en la segunda pregunta, que se refiere al abordaje emocional,
dar un trato armonizado que incluya cuidado físico, social, emocional, escolar, donde el médico, la enfermera, el psicólogo, el trabajador social, el tanatólogo, el pediatra y el paliativista, cada uno con su función, sea en el hospital o en el domicilio. Entonces, sí, definitivamente ese cuidado integral, interdisciplinario, cuidado paliativo de calidad, ¿no? Que no es la medicina paliativa que solo puede brindar el médico, sino que definitivamente necesitamos ese abordaje desde cada una de las áreas de la salud. Rosalía menciona que es importante abordar con comprensión, empatía y compasión, con una comunicación clara, sensible y al nivel de los padres, conociendo sus intereses, herramientas y que tenemos disponible para transitar el camino. Por supuesto, tomando en cuenta la edad del niño y su conocimiento de su caso. Entonces, sí, definitivamente, darle voz a los pacientes y a las familias es fundamental. Sí, muchas veces centramos las decisiones y la atención en lo que considera el equipo médico, en lo que considera el oncólogo o el neurólogo, en lo que quieren solamente los papás, pero no, hay que darle voz, por supuesto, a los cuidadores, a los padres y mucho a los niños. Y ahí mencionar los grandes olvidados que muchas veces son los hermanos, que nos mencionaron en el caso clínico y que es muy importante también tenerlos en cuenta, comunicarnos con ellos y que son grandes afectados en este tipo de situaciones. Muy bien, continuemos con el caso ya para cerrarlo y ya vamos con el cierre de la sesión de hoy. Gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias a todos por sus aportes, además porque eso nos permite continuar reflexionando sobre la importancia de que cada caso es tan particular que requiere siempre una mirada por parte de todas las personas que componen el equipo. ¿Qué tenemos acá? De nuestra paciente y de su familia. Hay una pérdida de la autonomía y de sus funciones, hay un aislamiento también por el deterioro cognitivo que ha venido presentando, pero ¿qué hacer con eso? Técnicas de confort, de acompañamiento, de cuidado, de presencia, de que nuestro alcance en las metas que nosotros vayamos acompañando sean siempre de acuerdo al curso que nos va marcando cada niño y su familia. ¿Qué tenemos con nuestra familia? Hubo una escasa adherencia inicial al plan de alivio sintomático por miedo a que se llegara a una sedación, conflictos familiares sobre decisiones terapéuticas, decisiones que no se quieren tomar, decisiones que no se quieren hablar, pero que es necesario poder conversarlas. Una carga emocional y física y unas barreras culturales en torno al hablar de la muerte de la niña. Para esto, ¿qué intervenciones se gestaron? Un plan de manejo del dolor en el ámbito tanto hospitalario como domiciliario con kits de emergencia. Y esto quiero que lo tengamos siempre muy presente porque estos kits nosotros los implementamos desde que se creó Cuidando de Ti y es parte de nosotros circular como equipo dentro del proceso de intervenciones, cómo nos activamos, qué vamos a dar, cómo vamos a acompañar, ¿sí? Cuáles son las barreras que identifico, pero también cómo puedo ir trabajando sobre este proceso. Kits que incluyen también incluso el manejo del dolor, una comunicación empática, comprendiendo la situación que se está trabajando y cómo poder cuidar desde ese aspecto. Un apoyo en duelo anticipado desde la atención psicosocial y aquí es muy importante la intervención de los equipos interdisciplinarios. Nosotros necesitamos equipos psicosociales sintonizados con las necesidades que nosotros identificamos. Un apoyo en duelo desde la atención psicosocial, favorecer un cierre emocional y espiritual adecuado. Y dentro de este cierre emocional se incluye el equipo de salud. Ellos hacen un cierre como hijos, como hermanos, como padres, como abuelos, como la familia con el paciente que son, pero nosotros también como parte del equipo. Y un plan anticipado de atención firmado por familia y equipo. ¿A qué vamos a apostarle y cómo lo vamos a trabajar? ¿Cuáles son entonces nuestros objetivos de cuidado y la atención? Alivio de síntomas con dignidad y confort, un acompañamiento continuo en el tránsito de vida y muerte. Nosotros siempre acompañando hasta el final, haremos todo lo posible para poder dar un bálsamo para ese cuidado, sin romantizarlo, sin ser utópicos, pero sí desde un cuidado que genere confort, donde no soltemos a ese niño, donde no soltemos su familia. Un apoyo emocional y espiritual para seguirle dando sentido a esto que estamos acompañando
y favorecer un fallecimiento en el entorno deseado. Es muy importante siempre que ese entorno sea desde las voluntades que hemos venido trabajando, desde quienes van a hacer presencia, sea personas, sean objetos, pueda que quiera su almohada, pueda que quiera su peluche, pueda que quiera su perrito, su gato, su pajarito, cómo queremos que sea ese proceso y que sea el entorno más sanador posible en medio de un dolor que se acompaña. Cuando se nace ya se tiene edad suficiente para morir. Y aquí estamos todos en ese sentido de la vida. Y quiero finalizar diciéndoles que en pediatría cuidar no siempre es curar, pero acompañar con humanidad es también una forma de sanar. Tanto las familias como los pacientes y como nosotros tenemos nuestros propios duelos, nuestras necesidades alrededor del proceso de las vidas que acompañamos. Y una vez escuché a alguien que nos dijo, es que el costal que acompañamos en nuestra espalda con tantas vidas también se nos hace muy pesado. Así que tener claro que nosotros también hacemos parte de esas vidas que estamos impactando y acompañando, es parte de nosotros poder tener un gran proceso. Muchas gracias a todos por sus participaciones. Veo varias preguntas, las voy a tomar para poder mandarles, por supuesto, a todos la respuesta. Gracias a Miguel, gracias a Jimena, gracias a Gaby, gracias a todos, porque es parte de la construcción colectiva en las cuales como cuidado paliativo pediátrico vamos avanzando, y por supuesto a ustedes que participan dentro de estos procesos formativos que seguro van a marcar la diferencia poco a poco dentro de los lugares donde están. Así que muy honrada de estar en este espacio con cada uno de ustedes. Excelente, Natalia. Muchas gracias. Maravillosa presentación también, muy integral y que nos permite eso, como reconocer y ver la importancia del manejo interdisciplinario en los cuidados paliativos pediátricos de calidad, que es lo que esperamos algún día contar en cada institución en Latinoamérica, ¿sí? Lo importante también de contar, a mí me gusta llamarlo como ese ecosistema paliativo, donde tenemos la posibilidad, por ejemplo, de una atención domiciliaria, que en muchos lugares, por ejemplo, en mi ciudad no tenemos esa posibilidad y terminamos ofreciendo el cuidado paliativo solamente como opción dentro de los hospitales, pero si queremos darle voz a nuestros pacientes y nuestros pacientes lo que definitivamente quieren es tener ese final de vida en sus hogares, pues también tiene que haber una continuidad del cuidado y es garantizar también un cuidado paliativo de calidad en el hogar o en el hospice también, cuando podemos contar dentro de ese ecosistema con esas otras opciones. Ya estamos pues cerrando, hay muchos comentarios, felicitaciones, intentaremos responder las dudas que hayan quedado a través del chat de WhatsApp. Y pues para cerrar, pues agradecerles mucho por la oportunidad, por el espacio, por la motivación y por el interés en estos temas. Increíble la acogida que tuvo este curso a nivel de Latinoamérica. Y pues también lo dejo con Gaby si quiere hacer unas preguntas o comentarios finales. No, pues muchas gracias de verdad a todos por estar aquí. La sesión estuvo increíble, ¿no? Con tanto amor, tanta compasión y de verdad tantas cosas que podemos hacer ya, ¿no? Con nuestros pacientes. La verdad es que ya estamos en la quinta sesión, se pasó súper rápido. Les agradecemos, Miguel, Jimena, Natalia, sus aportes, a todas sus preguntas. Ya dijo Miguel, entonces vamos a contestar las preguntas por el chat. Las vamos a copiar y se las vamos a responder ahí para que puedan compartir con nosotros. Y bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a tener la última sesión el 10 de julio, el próximo jueves, y ya cerramos esta primera edición del curso, que de verdad esto no hubiera sido posible sin ustedes. Sin todas estas redes que estamos trabajando, creo que es algo maravilloso que tenemos en Latinoamérica, las ganas de aprender, las ganas de poder trabajar juntos. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, nos vemos pronto
y les compartimos los materiales y la grabación de la sesión lo antes posible. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. A Chao. Gracias. ustedes. Gracias. Bye.